Cordial saludo, mis queridos amigos, hermanos, un abrazo poderoso para cada uno de ustedes de parte de Jesús. Gracias por estar aquí, gracias por estudiar juntos la palabra de Dios en esta ocasión, miércoles 4 de marzo, sombra o realidad. Bienvenidos a este estudio poderoso del repaso del estudio de la lección de escuela sabática, hoy titulado Sombra o Realidad. Lee Colosenses capítulo 2, versículos 16 al 17. Hoy vamos a hacer, por así decirlo, una autopsia al libro de Colosenses, específicamente el capítulo 2, el versículo, como lo pueden ver en pantalla, del 16 hasta el 19. Hoy vamos a desactivar una de las frases más mal usadas del apóstol Pablo. Si el apóstol Pablo estuviera vivo, hoy diría, pero ¿cómo se les ocurre torcer mis palabras? Cuando él escribió allí, nadie os juzgue en sábados. En breves minutos, mis queridos, vamos a distinguir lo que es sombra ceremonial versus Cristo como realidad. Y de paso te voy a mostrar también cómo lamentablemente estamos cayendo en una actitud de convertirnos como en inspectores de santidad, que lamentablemente lo único que causamos es quitar la paz. Y si estamos cayendo en ese error, con la ayuda de Dios y a través de este estudio podamos salir de esa condición y poder decirle, Señor, todo lo contrario, ayúdame a entender que lejos de ti, usted y yo nada podemos hacer. Vamos entonces en esta hora a la autopsia a Colosenses capítulo 2, versículos 16 y 19. Vamos a mirar la anatomía de un texto mal entendido: sombra, realidad y los inspectores de santidad. Vamos a escuchar lo que el Espíritu dice a la iglesia. Por tanto, comienza el texto, por tanto. Ahora, ¿por qué comienza diciendo por tanto? ¿Por qué esa palabra por tanto? Bueno, porque como vimos el día de ayer, cuando vamos a ir al análisis forense, el propósito de este versículo comienza con la pregunta ¿el qué? ¿El qué? ¿Qué tenemos aquí? Tenemos una prohibición estricta de juzgar a los creyentes por prácticas rituales externas. Eso es lo que el texto nos está diciendo. Nadie, por tanto, nadie a vosotros juzgue en comida o en bebida o en parte de fiesta o nueva luna o sábados. Nadie a vosotros juzgue en comida o en bebida o en parte de fiesta o luna o sábados. ¿Por qué? Ahora tenemos el dónde como contexto doctrinal, ¿sí? Pablo está levantando sin lugar a duda una defensa contra esos falsos maestros en una sección altamente polémica. Recuerden que el apóstol Pablo está preso. Él no puede ir a Colosas. Y la información que le llega es que así como en Colosas, también en la Odisea, la iglesia de la Odisea, hay personas que están encauzando y guiando mal a las ovejas. ¿Dónde? Sección polémica doctrinal de la carta, una defensa contra falsos maestros. El objetivo del apóstol ahora es poder proteger, ¿sí? A la comunidad de aquellos que quieren medir la espiritualidad, tu espiritualidad,
usando reglas humanas, contrarrestando lo que es una simple sombra con la realidad gloriosa que es Cristo en nuestros corazones. Ese es el propósito, proteger a esa comunidad allí en Colosas, ¿sí? De aquellos que están colocando reglas, normas, a fin de que puedan llegar a estar completos en Cristo Jesús. Y finalmente tenemos lo que es la metodología argumentativa, el cómo, contrarrestando la sombra, que es entre paréntesis el ritual, con la realidad que es ¿quién? Cristo Jesús. Cristo Jesús. Mis apreciados, es el análisis general del texto que tenemos, pero vamos a mirar ahora, para entender, debemos mirar algunos términos, algunas palabras claves, y esto nos va a ayudar a entender esta realidad de sombras versus realidad. Sombras versus realidad. Aquí que tenemos una palabra, skia, y es la definición de la palabra sombra, ¿sí? Algo importante, debemos entender a manejar estos términos clave. Para eso se recomienda el diccionario Strong, ¿sí? Hay incluso Biblias que ya lo traen. Definición de la palabra sombra, skia, la palabra en griego skia, sombra, reflejo, bosquejo, ¿sí? No es el objetivo en sí, sino la silueta proyectada. Apunta a algo superior y futuro. En este contexto, leyes y rituales ceremoniales. Eso es lo que es la palabra que esquía. Rituales como ceremoniales. Otra palabra clave que encontramos en el texto de hoy es la palabra soma. Cuerpo, la realidad palpable, la sustancia que proyectaba la sombra. En este contexto, la realidad no es un sistema, la realidad es Cristo mismo, ¿sí? Ahora, miren ustedes los verbos que encontramos en el texto. El verbo crino, que significa juzgar, ¿sí? Juzgar, criticar, censurar. Y también nos encontramos con la palabra catabreuteo, que significa descalificar, privar del premio. Aquí el apóstol Pablo usa dos verbos de acción legal y deportiva. Crino, juzgar o censurar, ¿sí? No es el juicio de Dios, no hay que confundir eso, es el tribunal humano criticando tu conducta. Y luego la palabra catabrabeuteo, que es como la imagen de un árbitro, que es un árbitro no legítimo, un árbitro ilegítimo, que toca el silbato, ¿sí? Toca el silbato este árbitro, un árbitro ilegítimo, para descalificarte, quitarte tu premio. Y el consejo, familia de Dios, aquí es: no permitas que un juez humano declare nula tu participación espiritual. Por así decirlo, cuando alguien te está diciendo, mira, tú eres el papel de Satanás. Tú eres un pecador, tú no mereces. Y eso que es
adventista, y eso que es cristiano, y eso, no, cálmese. Ese sería un ¿cómo? Un catab, catabrau- catabrabeuto. Alguien que asume ese papel. Y aquí nos encontramos otras palabras importantísimo, que es la palabra crineto y catabrabeuto, que es la que acabamos de mirar, pero vamos a hacer el contraste del mandato apostólico contra el perfil de aquellos falsos maestros que estaban haciendo de la iglesia de Colosas no un privilegio de buscar a Cristo, sino más bien una carga. Y miren qué interesante lo que estamos haciendo. Esto puede sonar que quizás al principio usted no pueda entender, pero todas estas palabras clave, darle la definición, nos va a llevar a un panorama mucho más completo. Aquí nos encontramos con la palabra de crineteo. Y esto no es una sugerencia teológica, es un mandato de parte del apóstol. Es una orden de protección pastoral absoluta. Pablo está usando aquí un imperativo, ¿sí? Que nadie os juzgue. Que nadie os juzgue. Mientras tanto, describe también a los falsos maestros, ¿sí? Como personas infladas por su orgullo espiritual que exhiben una humildad totalmente fingida. Y lo más grave, hermanos, es que no se aferran a la cabeza, que es ¿quién? Cristo Jesús. Y este panorama completo que tenemos de palabras clave nos dice que hay un contexto, hay una ruta que ahora el apóstol Pablo nos desea encaminar. Todo esto para decir que el objetivo central es demostrar que la unión con Cristo, que es la cabeza, nos invalida y anula cualquier sistema de salvación basado en méritos rituales o sombras ceremoniales, ¿sí? Hay que rechazar ese tribunal espiritual, ¿sí? Número 1, hay una prohibición, versículo 16. Número 2, nos encontramos con la razón, y él presenta el contraste entre la sombra ritual y la sustancia del versículo 17. Número 3, nos muestra el diagnóstico, el peligro de perder el premio por el orgullo místico, según el versículo 18. Y el versículo 19 nos dice que hay una solución. Amén. Hay una solución. Aferrarse vitalmente a la cabeza nos llevará finalmente a comprender, a llegar a la conclusión central. Unión con ¿quién? Con la cabeza. Considerar a Cristo continua e inteligentemente en nuestras vidas. Muy bien. ¿Qué estaba pasando? ¿Cuál es el virus en Colosas? Tenemos la herejía. ¿Qué estaba pasando en Colosa? La iglesia enfrentaba un virus teológico, por así decirlo, triple. Número 1, nos encontramos con ese legalismo judío. Imposición del calendario de sacrificios, la circuncisión y reglas estrictas de pureza ritual. No toques, no gustes. Total legalismo judío. También nos encontramos con el ascetismo, ¿sí?
rigor extremo con el cuerpo y una humildad de exhibición para ganar mérito ¿qué? Celestial. Y finalmente nos encontramos con el misticismo. Todo esto era lo que estaba ocurriendo en Colosas y precisamente también se estaba proyectando hacia la iglesia de la Odisea, porque vamos a encontrar que Pablo dice, cuando lean estas carticas, por favor copy pegue y manden para allá, para la Odisea, porque también el misticismo, culto a ángeles y visiones, búsqueda de experiencias espirituales superiores y visiones y culto a los ángeles, marginando a Cristo como mediador único. Todo esto, mi apreciado, era una especie de cóctel que marginaba a Cristo como mediador e intercesor, nuestro único y verdadero Salvador. Ahora, todo esto puede ser familiar hoy, familia. Eso se convierte, sin lugar a duda, en un tema en el que, aunque fue escrito hace mucho tiempo, sigue repercutiendo hoy día. Vamos a mirar entonces lo que Pablo usa para que podamos entender, ¿sí?, este texto. Para entender el tema de sábados. ¿Qué sábados? Son sombra. Y vamos a mirar el código levítico, el código del calendario levítico. Aquí nos encontramos con un contexto literario, ¿sí? Pablo usa la tríada clásica de el libro de Oseas, capítulo 2, el versículo 11, donde él usa, ¿sí?, para referirse aquí al sistema anual, que son las fiestas, ¿sí? Él dice aquí días de fiesta, que son la Pascua, tabernáculos, cuando él se refiere en el versículo 11, Oseas capítulo 2, versículo 11, anual, que son fiestas. Pero también se refiere a las mensuales, lunas nuevas. Y también se refiere a la semanal, que son sábados ceremoniales, conectando a las fiestas religiosas de Levítico, el capítulo 23. Ceremoniales. Todo esto relacionado con el sistema de sacrificios. Este es el reloj pedagógico que utilizó Dios para el pueblo de Israel, guiándolo, llevándolo a la comprensión de la realidad que es ¿quién? Cristo Jesús. ¿Sí? Pablo ahora declara que tenemos total plenitud ¿en quién? En Cristo Jesús. Por eso entonces hay que hacer una distinción poderosa, una distinción vital, y aclarar que hay sábados ceremoniales instituidos en Levítico capítulo 23, ¿sí?, para señalar ¿a dónde? A ese sacrificio poderoso que Cristo Jesús iba a hacer en la cruz. Levítico 23 señalaba hacia la cruz, apuntaba hacia la cruz. Esas son las sombras. La sombra que iba a quedar como abolida. Pero, ¿sí?, hay un sábado semanal instituido ¿en dónde? En el Edén, antes del pecado, como un memorial permanente del Creador. El sábado de la creación no es una sombra ritual, es un encuentro eterno con nuestro Creador. ¿Sí? Maravilloso. Y aquí ya tenemos entonces, mis hermanos queridos, el mapa. Ahora sí lo vamos a caminar punto por punto sin tratar de enredarnos, ¿sí?
¿Por qué? Vendría a ser la pregunta de esta mañana, de esta hora. ¿Por qué nos importa todo esto hoy? Miren, sencillo. Aquí vamos a resolver el gran error de la mala interpretación del texto que los cristianos utilizan, de que si usted hoy por hoy está guardando el sábado, la misma Biblia dice, usted no me debe juzgar a mí si yo no lo estoy guardando. ¿Sí? Cuando la explicación de lo que Pablo quiere decir es muy sencilla. Él dice, imagina que tienes una foto de un ser querido mientras está lejos. La foto es inmensamente valiosa porque te recuerda a esa persona. Eso es, ¿qué cosa? Su sombra. Pero cuando tu ser querido entra por la puerta, guardas la foto para correr a abrazarlo. Él es la realidad. La lección, quedarse atrapado en las regulaciones rituales de Colosas, es aferrarse a la fotografía cuando el hijo ya está en la habitación. ¿Sí? Interesante paralelo que tenemos con relación a la foto. ¿Cómo se resuelve esto, hermanos? ¿Qué peligro tenemos aquí en esto? Desenmascarar la humildad de actuación. Las personas que imponen dietas, ritos o misticismos extremos suelen estar afiladas por la mente de su carne. Su santidad es para las cámaras, no para quién, no para Dios. Y ojo con esta otra pregunta. ¿Qué pasa si lo ignoramos? Si nuestra fe depende de la aprobación de un grupo externo, siempre habrá alguien moviendo la meta. Convertimos el cristianismo en una competencia de méritos vacíos, perdiendo de vista el premio real. ¿Qué es el veredicto teológico suficiente? El sistema de leyes ceremoniales fue un tutor pedagógico brillante. Nos guió de la mano a través de tipos y sombras. La plenitud absoluta, al consumarse el sacrificio de Cristo, el sistema quedó satisfecho. Añadir cualquier requisito humano, filosófico, ritual a la hora de la cruz no es buscar mayor espiritualidad, es negar suficiencia del Salvador. Tener a la cabeza es tenerlo todo. Tener a Cristo como la cabeza, ¿verdad? Entonces, no debemos caer, hermanos, en estar criticando, estar juzgando. Y los que usan el texto para decir que nadie te juzgue con relación al sábado, pues vemos a la luz de la Biblia, en el contexto del estudio de hoy, que estamos colocando un texto totalmente haciéndole decir lo que él en realidad no está diciendo. Que el apóstol Pablo nos está invitando es, en lugar de estar practicando esas prácticas religiosas de que ya mostraba a Cristo, ¿sí? Esas sombras, debemos ir a Cristo Jesús, aferrarnos a la cabeza. El crecimiento espiritual, el crecimiento de Dios no viene de reglas ni de élites místicas, viene única y exclusivamente de estar unido vitalmente ¿a quién? A Jesús. Entonces, mi apreciado amigo y hermano, el texto de hoy de Colosenses, capítulo 2, versículos 16 al 19, nos presenta la evidencia clara de que en aquella época habían personas que estaban queriendo hacer daño al remanente de Dios, colocando leyes que solo eran sombra.
sombra. Que si usted utiliza ese texto hoy para decir usted no me juzgue por estar guardando el sábado, pues ya nos dimos cuenta que el sábado está desde la misma creación, y que el sábado es realmente un privilegio para estar en compañía junto con la familia en la presencia de nuestro Dios. Eso es lo que el texto en realidad nos está diciendo. Los eruditos no están de acuerdo acerca de cuáles eran exactamente los temas que Pablo estaba tratando aquí, pero podemos estar seguros de que la propia epístola proporciona bastante información sobre lo que parece haber sido una influencia divisiva de algunos conversos del judaísmo en esta iglesia predominante gentil de Colosenses 2:13. En otras palabras, algunos creyentes de origen judío insistían en la observancia de ciertas prácticas que no eran necesarias. Colosenses 2:16 enumera claramente una serie de prácticas judías regulares que aparentemente seguían siendo observadas entre algunos judíos convertidos al cristianismo. Los elementos mencionados en Colosenses 2:18, humildad fingida y culto a los ángeles, se relacionan con este mismo contexto. Jesús ya había denunciado este tipo de falsa humildad en los líderes religiosos. Ver Mateo 6, 1, 5, 7 y 16. De igual manera sabemos por los rollos del Qumran que en ciertos círculos judíos los ángeles ocupaban un lugar destacado en sus concepciones sobre el culto. En consecuencia, es muy probable que los problemas a los que Pablo se enfrentaba en Colosas fueran similares a los que tuvo que afrontar en otros lugares, entre ellos la iglesia de la Odisea. Puesto que en Colosenses 2:16 suele ser mal interpretado, es importante analizarlo con más detenimiento. Observa lo siguiente: el uso que hace Pablo de la expresión "por tanto" indica que lo que sigue es una conclusión extraída de lo que dijo previamente. Anteriormente, el apóstol había desechado la necesidad de la circuncisión literal, pues lo importante es la transformación interior, según Colosenses 2, 11 al 15. La expresión comida y bebida se refiere a las ofrendas de los que los israelitas llevaban ¿a dónde? Al templo. La especificación de días de fiesta, nuevas lunas o sábados de Colosenses 2:16 alude aparentemente a Oseas 2:11. Mire qué bonito lo que acabamos de explicar hace un momento, donde se hace referencia a la misma secuencia de ocasiones sagradas del calendario litúrgico, incluido los sábados ceremoniales. Ver Levítico 23, 11, 24 y 32. Para entender este versículo es crucial la interpretación del propio Pablo, a saber que tales celebraciones religiosas eran sombra de lo que iba a venir, pero la realidad es que Cristo es Cristo, Colosenses 2:17. Estos días ceremoniales, al igual que los sacrificios, señalaban la obra de Cristo. Ver 1 Corintios 5, 7, 15, 23. Por el contrario, el séptimo día semanal, sábado, fue instituido en el Edén antes del pecado y mucho antes de que fueran instituidos los sacrificios ceremoniales del santuario. Por lo tanto, no era una sombra que dejaría de tener sentido después de la cruz. Aunque el texto en cuestión no se refiere a la observancia del sábado semanal ordenado en el cuarto mandamiento, por eso no hicimos énfasis en el sábado semanal, porque sería también hacerle decir al texto lo que no está diciendo. Pero cuando le hacen decir ciertas comunidades cristianas para enfatizar de que usted no me venga a juzgar si guardo o no guardo en sábado, porque la Biblia dice que nadie juzgue, también está usando
mal el texto bíblico. Póngase los lentes del autor, transpórtese en el tiempo y ahí nos damos cuenta que no se está refiriendo a eso. Aquí el doctor Clayton no lo está diciendo, aunque el texto en cuestión no se refiere a la observancia del sábado semanal ordenada en el cuarto mandamiento. ¿Cómo podrías aplicar el consejo de Pablo de no juzgar a los demás? Ese sí es el tema central. Ese sí es el tema central. ¿Cuál? De no estar juzgando a las personas. De por qué usted no hace esto, por qué usted sí hace esto, por qué, y así sucesivamente. Cuando caemos de alguna manera en la estrategia diabólica de juzgar, de señalar, de criticar. Ese sí es el concepto, la idea principal del texto de Colosenses capítulo 2, versículos 16 al 19. Así es, mis queridos amigos, hemos llegado a la parte final del estudio profundo de lo que es sombra o realidad. Hemos analizado el texto, lo hemos hecho una pequeña autopsia, hemos profundizado, hemos mirado el contexto, pero también queremos terminar orando. Queremos colocar nuestra vida delante de Dios para que no caigamos en el error de juzgar, de acusar. Señor, te doy gracias porque no soy como esta persona. Yo sí oro, yo sí diezmo, yo sí voy a la iglesia. Tranquilo, esa no es la metodología. Dios ve en lo secreto, cuando nos humillamos, cuando estás allí en tu habitación, caes de rodillas. Queremos orar por ti, querido. Déjanos también aquí en los comentarios qué fue lo que más le llamó la atención de este estudio, qué aprendió nuevo, y también si tienes algún motivo de oración. Si tal vez estás cayendo en ese espíritu de crítica, de señalar, de acusar, de juzgar a las personas, no es tu papel. Jesús mismo dijo, ni yo te condeno, ni yo te juzgo. ¿A quién se lo dijo? A alguien que había sido encontrada en el acto mismo del adulterio. No porque Jesús no pudiera hacerlo. De hecho, si había alguien que podía juzgarla, era Jesús, porque no tenía pecado. Pero la humanidad, lo que nos sobra es condenación. Por eso Jesús hace hincapié, ni yo te condeno, ni yo te condeno. Cierra tus ojos ahí donde estás, vamos a orar. Padre, gracias por analizar junto con nosotros este texto a través de la presencia de tu Espíritu Santo. Hace mucho tiempo, en el año 60 después de Cristo, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu de Dios, preso, cautivo en esa cárcel, mandó estos consejos a la iglesia de Colosas. Y hoy repercute eso para nosotros también. Ayúdanos a no caer en este espíritu de crítica, de estar señalando, de estar juzgando. O peor aún, cuando hemos caído en un estilo de vida religioso y empezamos a decir esto sí, esto no, y más que principios de amor, de restauración, es el principio diabólico de juzgar, de acusar, de señalar, de hacer sentir a las personas indignas de poder llegar a los pies de Jesús. Padre, quita todo espíritu de crítica, de juzgar, de acusar. Ayúdanos a amarnos, ayúdanos a orar los unos por los otros, apoyarnos en medio de las necesidades o tal vez caídas de alguien, en medio del deseo, Señor, de militar en la fe, en lugar de ayudar, de aconsejar y de orar por él. Lo que hacemos es señalarlo y acusarlo. El consejo es claro: que tire la primera piedra el que esté libre de pecado. Ayúdanos, Señor, a no pecar más. Ayúdanos y danos el gozo de andar en tus caminos, en tus pasos. Bendice cada persona que ha de ver esta transmisión. Permite que tu Espíritu, Señor, pueda tocar y bendecir su vida
hoy y siempre. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, mis queridos hermanos, gracias por estar aquí, gracias por compartir este link, esta información. Quiero decirles que esta presentación, la autopsia de Colosenses, capítulo 2, versículos 16 y 19, la voy a poner en la caja de comentarios en la descripción de este video para que usted también la pueda descargar y pueda estudiarlo con más tiempo, con más tiempito, y profundizar y también enseñar en su clase de escuela sabática si así lo requiere. Queridos hermanos y amigos, reciban un abrazo enorme de parte de Jesús para cada uno de ustedes. Dios les bendiga.